La Biblia es una gran historia, pero no una historia como otras, sino la verdadera historia del mundo. Así que cuando leemos la Biblia, cuando leemos una porción de la Escritura, debemos preguntarnos en qué etapa de la historia de la redención se encuentra este pasaje. Y cómo en esa etapa de la redención nos apunta a la persona de Cristo, quien es el clímax de la historia de la redención. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo debemos leer la Biblia. Y para ello vamos a preguntarle, obviamente, a la misma Biblia para que nos diga cómo debemos leerla. Y yo he reflexionado en 5 principios para leer la Biblia bíblicamente y quiero compartírtelos en este video. El primer principio es que debemos leer la Biblia reconociendo nuestra dependencia de Dios. El Salmo 119 dice así, en el versículo 18, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos, dice el salmista. Parece estar reconociendo aquí una ceguera, pero no una ceguera física, sino más bien una ceguera espiritual. La Escritura nos muestra que el pecado viene a distorsionar la forma en cómo vemos y entendemos la realidad de Dios, pero también la forma en cómo vemos y entendemos la realidad del mundo. Así que necesitamos ayuda, necesitamos de la asistencia de Dios y de su Espíritu Santo para poder comprender, entender, apreciar las maravillas de la Escritura, de las verdades espirituales que están inspiradas por Dios y depositadas en la Biblia. Por eso debemos leer la Biblia en dependencia de Dios. Debemos leer la Biblia en oración para que Él nos asista y nos ayude para poder comprender su voluntad y su salvación revelada ahí. En segundo lugar, o el segundo principio, debemos leer la Biblia reconociendo sus distintos géneros y contextos, ¿no? Lucas nos da un ejemplo muy claro de esto. En los versículos 3 al 4 del capítulo 1, Lucas explica el proceso en el que él escribe su evangelio. Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Aquí este texto nos habla claramente de un destinatario, de un trabajo de investigación y también de un propósito con el cual fue escrito este texto del Evangelio de Lucas. La Biblia no son una enciclopedia de verdades atemporales que se escribieron en una atmósfera lejana de nuestro mundo, ¿no? La Biblia es el registro inspirado por Dios de cómo Dios mismo se reveló en hechos y en palabras para que pudiéramos conocer su voluntad. Y esta voluntad ha sido registrada en la Biblia en distintos géneros literarios que están en un contexto histórico específico. Y dentro de esos géneros literarios podemos encontrar poesía, narrativa, leyes judiciales, textos apocalípticos, refranes y un montón de otros géneros literarios más. Así que para que podamos leer la Biblia e interpretarla de manera correcta, debemos considerar el género literario el cual estamos leyendo y también el contexto histórico en el cual se escribió cierto pasaje, cierta porción de las Escrituras. Si ignoramos el contexto histórico, si ignoramos su literatura o su género literario, entonces podemos interpretar y leer mal la Biblia. En tercer lugar, debemos leer la Biblia reconociendo su unidad. Hay un pasaje muy lindo al final de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, donde Juan está describiendo allí los cielos nuevos y la tierra nueva, y él dice
así en el capítulo 21, versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Hay una promesa aquí que viene desde el Antiguo Testamento, donde Dios llama a un pueblo para ser su Dios, para que ellos sean su pueblo santo, para que Dios habite en medio de ellos. Y esta promesa que se había dado desde el Antiguo Testamento ha encontrado su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Cuando leemos la Biblia, cuando vemos la Biblia como una vista general, ¿no? El canon bíblico, nos damos cuenta de que en ella hay unidad y progresión. La Biblia es una gran historia, pero no una historia como otras, sino la verdadera historia del mundo. Así que cuando leemos la Biblia, cuando leemos una porción de la Escritura, debemos preguntarnos en qué etapa de la historia de la redención se encuentra este pasaje. Y cómo en esa etapa de la redención nos apunta a la persona de Cristo, quien es el clímax de la historia de la redención. En cuarto lugar, debemos leer la Biblia reconociendo su finalidad práctica. Santiago 1:22 nos dice lo siguiente: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y también otro texto muy conocido, 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La finalidad de la lectura bíblica no es el mero ejercicio intelectual, ni mucho menos alimentar la arrogancia de un grupo de ortodoxos bíblicos que se alaban a sí mismos. La finalidad de la escritura o de la lectura bíblica es hacernos más justos, hacernos más santos, hacernos más siervos para nuestro prójimo. Así que debemos escuchar y leer la Biblia deseando que Dios nos transforme por medio de ella. La Biblia o la lectura de la Biblia es un medio de gracia. Así que Dios, el Espíritu Santo, mientras leemos la Escritura, nos da de su gracia para hacernos más como Cristo y de esa forma reflejar a Cristo en nuestra vida. Debemos reconocer este llamado práctico a la justicia y al servicio cuando leemos la Escritura. Y en último lugar, debemos leer la Biblia reconociendo su carácter misionero. Fíjense en este pasaje que está en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y otro pasaje muy conocido en Romanos 10:17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Biblia no es un libro religioso para dirigir la vida privada de una comunidad cerrada de religiosos. La Biblia es la verdadera historia del mundo, es la revelación del Dios misionero que se revela a sí mismo para reconciliar al mundo con Él, para llamar a un pueblo para habitar junto a Él. Así que debemos leer la Biblia como la guía y la brújula de Dios para abrirnos paso en medio de la misión, para abrirnos paso en medio de nuestros distintos contextos. La Biblia nos va a guiar para reconocer los tesoros de nuestra cultura, pero también las mentiras de nuestra cultura. Y así podemos cumplir nuestro propósito misionero. Permítanme cerrar con una cita de un autor que a mí me gusta mucho. Lesslie Newbigin dice lo siguiente: en la tradición cristiana, la revelación es mucho más
que simple comunicación de información. La revelación para el cristiano es una invitación. Es más que una muestra del propósito eterno de Dios. Es una llamada a participar de ese propósito. Así que yo quiero invitarte a que leas la Biblia como una invitación de Dios. Una invitación para ser más como Él, pero también para participar en su historia de redención. Que Dios les bendiga.